El gabinete de las reflexiones sonoras. Todavía recuerdo muy fresca, o lo tengo muy fresco en mi memoria, la primera entrevista que realicé hace 10 años cuando fundamos, y lo digo en plural porque siempre digo que la bobina sonora es la casa de todos, no la casa, no mi casa, ni mi idea, ni mi hijo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Recuerdo esa entrevista con la que inauguré la bobina sonora hace 10 años, creo recordar que fue en enero, y fue al sonidista, al gran sonidista andaluz, si no me equivoco, que ya pasó tiempo, pero creo que sigue siendo andaluz, Dani de Zayas. Ahí nació la bobina sonora, hace 10 años, y sigue tal y tal y como la conocéis, como la conocemos, ¿no? Como un punto de reunión, ¿no? Punto de encuentro de la promoción y la difusión de todos los trabajos, de los colegas que formamos esta industria, entre comillas, que llamo yo, que le queda mucho para ser industria, pero bueno, que donde nos encontramos todos y todos podemos visibilizar los trabajos que realizamos con toda nuestra pasión, que es como entendemos este oficio, ¿no? Como una pasión y como una forma de vida. 10 años ya, ¿no? Y después de todo ese largo tiempo, me encuentro ahora delante de un micrófono. ¿Quién lo iba a decir? Yo que soy amante del medio escrito, del medio reposado, como es la escritura, como es un poco el análisis desde la paciencia y el tiempo, me encuentro delante, fruto un poco de los tiempos, ¿no? Y también, ¿por qué no?, de las inquietudes de muchos de los compañeros que siempre me preguntaban que para cuándo la bobina sonora podía tener un podcast, y yo vaciaba mucho el remolón. Y al final estoy delante de este micrófono para, con mucho gusto, pues dar un pasito más hacia adelante, ¿no? Dentro de este ecosistema que es la bobina sonera, ¿no? Eh, Antes de anunciaros por qué estoy delante de este micrófono, pero bueno, ya lo podéis intuir, me queda, fruto de esta década, dar infinitas gracias a todos a todas las personas, todos los compañeros de toda España, también de Hispanoamérica, que siempre han mostrado un cariño y siempre me han mostrado su apoyo en la andadura desde que comencé la bobina sonora. No habría sido posible si muchas de las personas que conforman parte, o que forman, perdón, parte de la profesión y que me ayudaron en sus inicios, con su paciencia, con su arte, y se dejaron dar la brasa por mí para llegar casi a 700 artículos publicados, entre entrevistas a compañeros, entre especiales, entre reportajes y demás noticias breves o cortas, ¿no? También los especiales de los premios Goya, etcétera, ¿no? Por eso es de ley dar o daros muchísimas, daros las gracias eternas, ¿no? Nunca tendré palabras para deciros, expresando mi agradecimiento, ¿no? Así que muchas y sonoras gracias a todos y todas, ¿no? Y después de esas 700 publicaciones, para mí es un paso muy importante este que os voy a comentar, que es que la bobina sonora va a iniciar lo que es un pequeño espacio en las ondas modernas, como es el formato podcast, ¿no? Esto no quiere decir que ni mucho menos vaya a cambiar el formato que conocéis, la bobina sonora, ¿no? El formato escrito, que seguirá teniendo su relevancia y su timing, ¿no? Con entrevistas y también con desarrollos de análisis de mundos sonoros, entrevistas con sus creadores, etc., ¿no? Pero fruto de muchas reflexiones y fruto de muchos pensamientos acerca de líneas un poco alternativas a lo que puede ser el pensamiento del sonido, en cuanto a su aplicación meramente cinematográfica audiovisual, nace la inquietud de realizar esta especie de espacio sonoro, ¿no? De este podcast de la bobina sonora, ¿no? Pero dejarme que os cuente que este podcast va a constar o se va a dividir en dos secciones. Esta es mi idea, ¿no?
de complementación a lo que conocéis como el mundo de la bobina sonora, ¿no? Y estas dos secciones van a intentar condensar una parte bastante novedosa y otra parte que rescata un poco la esencia del blog de la bobina sonora en su formato un poco de entrevistas o acercamientos a mundos sonoros, pero en un formato más breve. La parte más novedosa, esa primera parte, tiene como título, que me parece muy acertado y también bastante o que he llegado después de bastante reflexión, al título del Gabinete de las Reflexiones Sonoras, ¿no? Porque se trata de una sección en la cual se va a pretender analizar y hablar un poco, sobre todo hablar un poco del sonido, pero no en esa especie de dogma aplicado al medio cinematográfico, ¿no? Sino de un sonido multidisciplinar que nos sirva a los creadores también para poder aplicar luego en nuestros trabajos de una forma artística, de una forma intelectual, de una forma creativa, ¿no? Porque al final lo que nosotros hacemos está influenciado por gustos de todo tipo también, ¿no? Nuestros gustos sonoros, nuestros gustos musicales, etcétera, ¿no? Porque bueno, se concibe también, hay una gran parte de musicalidad en lo que hacemos, y toda esa aplicación de sonido, de experimentación, también de figuras en base a directores que muestren un trabajo experimental sobre sonido, o que se hayan distinguido por el uso del sonido de una forma bastante creativa, experimental o peculiar, tienen parte dentro de esta especie de gabinete, ¿no? De variedades de reflexiones sonoras, pero que siempre tienen ese fin de la creación para el medio cinematográfico, pero mucho más abierto, ¿no? Yo creo que me entendéis por dónde voy, ¿no? Entonces, para mí es un lujo el poder anunciaros esta puesta de largo de esta bobina sonora en esa parte del Gabinete de las Reflexiones Sonoras, y en esa segunda parte donde, como os comenté anteriormente, va a seguir un poco la línea habitual, pues de pequeñas entrevistas a compañeros por algún motivo especial, bien sea porque ponen dan un paso más en poner un estudio que en estos tiempos tiene todo el reconocimiento y es digno de ser comentado y entrevistado, o por una película en cuestión, o por cosas que nos llamen la atención dentro de nuestro ecosistema, ¿no? Del sonido español. Y cómo no, también quería, llegados en este momento, presentaros al que para mí va a ser el que lleve un poco el peso de la sección del Gabinete de Reflexiones Sonoras. Era una sorpresa que os comento ahora. Se trata de un compañero al cual yo me siento bastante cercano en cuanto a los planteamientos y reflexiones del sonido. Me siento muy próximo a su mundo intelectual en cuanto al pensamiento del sonido para el medio cinematográfico, basado en la parte multidisciplinar del propio sonido, en el arte sonoro, en nuevas técnicas aplicadas al diseño del sonido, etcétera, ¿no? En pensar, en reflexionar y en un paso más allá, ¿no? Este partner in crime, que se puede llamar, de esta sección de Gabinete de Reflexiones Sonoras, es ni más ni menos, muchos de vosotros, bueno, pues yo me imagino que lo conoceréis, esta industria es pequeña, y bueno, os sonará bastante su nombre, para algunos, otros a lo mejor no tanto que se acerquen. Estoy hablando de José Tomé, como digo, como lo llamo yo, que no se me ofenda, don José Tomé, no es por una cuestión de edad, sino es por una cuestión de respeto. Yo el don no se lo pongo a mucha gente, que conste. Bueno, hablar de José Tomé, bueno, sintetizándolo más o menos para no aburriros, no estamos hablando de un cualquiera en cuanto a recorrido, estamos hablando de un licenciado en la CAM por la especialidad de sonido, y estamos hablando también de una persona que además ha trabajado hasta la fecha en un centenar largo ya de producciones, una carrera que se lo lleva currando muchos años, desde el principio, cuando fundó
junto a otros socios, la empresa Sonaris, ¿no? Sonoris, perdón, Sonoris lo tengo ahí, como lo podéis escuchar, o qué tal, lo tengo ahí expectante en segundo término, porque ya vamos a entrar ya en materia. Solaris podría haber sido también, ¿no? Exactamente, como la película de por eso, que más cinematográfico que eso. Sí, es que me quedé el otro día que tal con el tema de Sonoris, y es Sonoris, ¿no? De Sonaris, que no Sonoris, discúlpenme. Vale, bueno, estábamos diciendo que ha participado con el arte de su creación en más de un centenar largo de producciones y tiene una prolífica y muy interesante trayectoria, y eso es uno de los gérmenes del por qué José Tomé es una figura esencial en esta sección, es por su trabajo multidisciplinar con el sonido, desde un punto experimental y creativo. Tanto como artista sonoro, habiendo participado en numerosas instalaciones sonoras, también en composiciones para danza y obras de autor, que además las podéis encontrar en cualquiera de las plataformas actuales, los Apple Music, los Spotify, algo se me queda más en el tintero, alguna por ahí. Exactamente, Bandcamp, que es el centro experimental para muchos de nosotros donde albergamos esos ensayos sonoros, esos que llamamos, o que me gusta llamar, perdón. Y sobre todo por un maravilloso blog también, que bueno, es también forma parte, ¿no? Indirectamente de un ecosistema también de la banda sonora. Yo lo leo mucho cuando tiene a bien hacer publicaciones, que es Efecto Fundador, y donde también desde hace muchísimo tiempo. Yo no sé, don José, cuántos años ya, bastante tiempo, ¿no? Sí, lo tengo un poquito parado últimamente, pero voy a volverle a dar vida. Pero sí, de hecho, yo creo que nuestro primer contacto fue a través de intercambio de artículos hace ya por lo menos 10 años, por lo menos, o más. Exactamente. Sí, vamos, tiene una larga trayectoria también, aunque ahora le tendré que dar un poco más de vida. Sí, además es muy, muy interesante ese espacio de Efecto Fundador, porque realmente, como decía antes José, es el germen de esto, ¿no? Es el pensamiento de muchas de las conversaciones que José y yo hemos tenido a lo largo del tiempo, que trascendían, empezaban en lo cinematográfico, es muy curioso, y trascendían totalmente hacia reflexiones sonoras muy experimentales, muy artísticas, de poner en cuestión. Bueno, ¿no? Ha sido nuestra conexión, nuestro inicio para empezar a conversar y a reflexionar. Y bueno, ya sabes que cada vez que hablamos tú y yo por teléfono nos podemos pasar una hora tranquilamente viendo y hablando sobre el sonido desde diferentes puntos. Desde artístico hasta, bueno, industrial, filosófico, sí, lo que quiera. Y claro, pues también la idea era esa, ¿no? ¿Por qué no transformar esas conversaciones que tenemos también en un podcast, pero ya centradas en un contenido concreto, ¿no? En una idea concreta? Exactamente, ¿no? Cogiendo esa especie de cajón desastre que gobierna nuestra cabeza en cuestión de sonido, ¿no? Las 1000 ideas que tenemos, las 1000 fuentes de las que bebemos, sonoras, musicales, que intentamos luego, o lo que nos lleva a hacer ensayos sonoros, ¿no? Que a veces es ir un poco más para allá, ¿no? En esa transgresión del sonido, que luego aplicamos a nuestros trabajos y que vemos muy interesante, porque rara vez se habla de esto dentro del círculo de lo que es el ecosistema de compañeros, ¿no? Donde las conversaciones son más o menos, y es normal, por otro lado, bueno, la aplicación del sonido como lo hacemos en nuestro trabajo, ¿no? Sí, y el día a día, ¿no? Las dificultades a veces que nos vamos encontrando. Exactamente, que ya son muchas, pero yo sigo diciendo lo mismo, para todas las dificultades que tenemos, para la industria como la tenemos tan débil, se hacen enormes trabajos con un oficio tremendo y también con mucha creatividad en muchos momentos, a pesar de muchos de los impedimentos y palos en las ruedas que hay, ¿no? Bueno, para finalizar esta especie de obertura, simplemente me queda decir que para mí es un privilegio, créanme, poder contar con José Tomé, que además va a ser la piedra angular de esta sección, donde nos va a traer cuestiones maravillosas, como también yo os voy a traer cuestiones maravillosas. Va a ser un ten con ten, donde él nos va a guiar hacia ese mundo
que va a navegar entre el yin y el yang cinematográfico, ¿no? Entre la experimentalidad, entre la transgresión, entre personalidades, figuras relevantes que nos han llamado la atención por esa utilización del sonido, ¿no? Y dicho esto, ya no hace falta darle la bienvenida, ya lo hemos escuchado. José, ya a partir de ahora ya no hay bienvenidas posibles, ya nos vamos a poner en tus manos porque para este primer gabinete de las reflexiones sonoras vamos a acercarnos, pues bueno, imagínense, hace un año sufríamos, ¿no? Corrígeme, don José, pero José, perdón, con el don José, ya lo quito, lo obvio, no hagan de caso, ya José, que si no me va a matar. Bueno, nos vamos a acercar a una figura que se nos fue, a un grandísimo genio, amado por muchos, odiado por tantos otros. Se nos fue el año pasado. Estamos hablando más odiado que amado. Más odiado que amado, pero yo creo que su genialidad transgredía todo eso, ¿no? Sí, es Estaba un poco por encima de todo eso, y estamos hablando de Jean-Luc Godard, ¿no? Lo que nos ha supuesto para muchos de los compañeros que nos dedicamos al diseño, al montaje de sonido, incluso para la gente del sonido directo, pues su relación también con el sonido directo fue bastante peculiar, como veremos, merecían una apertura en este primer episodio, también a modo de homenaje, ¿no, José? Totalmente. Yo creo que empezamos por todo lo alto, ¿no? Era como con quién se podría empezar, qué obra cinematográfica se podría empezar a reflexionar o a analizar de alguien que haya experimentado más con el sonido cinematográfico. Es difícil, encontrar a alguien, los hay y las hay. Pero está claro que una de las vacas sagradas sería Jean-Luc Godard. Sí, además un personaje, tienes toda la razón, un personaje que haya mostrado tal grado de apego hacia lo sonoro, ¿no? Totalmente. Que podía parecer lo contrario, pero bueno, como nos expondrás y como iremos desarrollando, nunca lo dejó de lado, sino que lo intentó potenciar, ¿no? Hasta ya de construirlo y crear nuevas formas de lenguaje, ¿no? Que veremos. Sí, es muy interesante ver el progreso que ha tenido a lo largo de su filmografía. Empezando, digamos, desde, bueno, aunque ya desde el inicio ya se ven ciertos elementos y ciertas intenciones de innovación o de experimentación, pero claro, digamos que el planteamiento inicial que tenía en su sonido era más naturalista, digamos, más académico, hasta sus últimas películas, que era, bueno, un ensayo, es la fiesta del sonido, o sea, es una transformación absoluta del lenguaje sonoro y un uso totalmente fuera de la academia y digamos, de las vías habituales de trabajo. Sí, además estamos hablando de un pequeño genio el cual al final ya montaba la imagen, la teorizaba, la montaba, montaba el sonido, ¿no? Se encerró hasta tal punto en que ya se convertía en un hombre de orquesta, ¿no? Porque tenía las ideas bastante claras, y además unas ideas novedosas a cada película que hacía y transgresoras, ¿no? En ese sentido, ¿no? Estamos hablando, José, de un personaje también hipertransgresor, cascarrabias, de mal genio, malas relaciones, porque es verdad, con sus propios equipos de rodaje, ¿no? Y eso, ¿no? Poético, prosaico, ¿no? También, ¿no? Y estamos hablando de un tipo que en 60 años, 130 obras, ¿no? Sí, aproximadamente. Bueno, es que es difícil llevar la cuenta porque también hay, bueno, desde proyectos inacabados hasta, yo qué sé, es que participó en tantas cosas que no solo es las que dirigió, sino en las que estuvo relacionado. Es vamos, yo estuve haciendo cálculos y iba como a 2 largometrajes anuales, y él en muchos casos estaba por el día
por la mañana estaba rodando una cosa y por la tarde estaba montando otra. Entonces incluso se puede ver cómo va duplicando los equipos, incluso los trabajadores, los postproductores de sonido. Bueno, en aquella época todavía inicialmente no se podría considerar el concepto de diseño, aunque se hacía, pero no existía, digamos, el uso de la palabra como tal. Es verdad, se utilizaba aquella palabra que era lo que hoy conocemos como el doblaje, o la gente lo que puede conocer como doblaje, es como lo llamaban en aquella época, es decir, porque se recreaba toda... toda por entero la banda de sonido de una película, en lo que llamaban post-sincronización, o lo que sería el doblaje, ¿no? Sí, es muy interesante. Así que si quieres vamos a empezar, que tenemos mucha materia. Y nada, bueno, como a modo de introducción, claro, lógicamente estamos hablando de uno de los referentes de la historia del cine, que aunque se sabe, ¿no? Que empezó como crítico, pero pronto la crítica se le quedó corta, aunque aunque siguió escribiendo durante bastante tiempo crítica cinematográfica, pero rápidamente él quiso poner a prueba sus dotes a la hora de crear él mismo las propias películas, ¿no? Era tal la pasión que sentía hacia el cine que no se pudo quedar en la escritura y tuvo que saltar, ¿no? Y curiosamente también es un caso extraño en el que vemos como una persona que rápidamente se convierte en una referencia y en un director aclamado. Un director que es aclamado en un inicio y a medida que él va avanzando y va introduciéndose en el mundo, en encontrar un nuevo camino para su forma de contar el cine, poco a poco el público se va a ir alejando de él. Aunque alguna parte de la crítica sigue manteniéndolo como un referente, pero es muy curioso cómo a medida que él va desarrollando y va creando un mundo más único y personal, el público empieza a desconectar de él, ¿no? Hasta el día de hoy, que bueno, eso daría para mucha reflexión. Sí, además es muy curioso, discúlpame, es muy curioso, pero eso mismo que estás diciendo le afectaba también de una manera presupuestaria toda esa primera época, ¿no? De Godard, de las pelis de ficción, ¿no? Al final de La Escapada y tal, que creó un impacto, ¿no? En lo que es el ecosistema de espectadores, le sirvieron para ir creciendo rápidamente, pero luego, como bien dices, ¿no? Cae evolutivamente, al contrario, involuciona, ¿no? Desde ese punto de vista. Es increíble. Es muy curioso. Pero es un signo también muy interesante de nuestra... Del cine en realidad, ¿no? Como el cine normalmente más aclamado es el que suele tener más seguidores, más público, suele ser el cine que transita los lugares, o sea, los caminos que ya están sumamente marcados. A medida que el cine se convierte en más arte cinematográfico e intenta encontrar una vía personal de expresión, se va alejando del gran público. Y claro, pues en el momento en que tú te vas alejando del gran público, también te vas alejando de los grandes presupuestos y, por tanto, también es muy interesante ver cómo él comienza con un apoyo técnico a la hora de rodar que en su última etapa ya no podrá tener. Entonces él se inventa claramente cómo poder continuar siguiendo en su cine, ¿no? Sí, es muy curioso, ¿no? Porque al final es lo que dices tú, es una paradoja, ¿no? De nuestros tiempos ahora mismo, ¿no? Cuando nos quejamos de esa falta de tiempo para crear o experimentar, que paradójicamente la encontramos en esas películas pequeñas, muy godardianas a veces, ¿no? En cuanto a recursos, pero que por otro lado, esa necesidad al final te abre una parte de experimentación en cuanto a las fases de postproducción, ¿no? Uno por otro. Él tenía claro que no iba a parar en ningún momento de rodar. Fuera como fuera, aunque fuera él solo con su cámara y montando él y editando él y haciendo todo, ¿no? Y eso es un valor también, ¿no? Es una persona que nunca le frenaron, ¿no? Entonces, bueno, sí.
Ese es uno de los motivos por los que ha sido venerado por unos y odiado por otros, por su cuestionamiento sin fin, ¿no? Del mundo en el que vivió y digamos, del arte cinematográfico, ¿no? Hay que tener en cuenta que, claro, sí que tú ya has hecho un apunte de él, tenía un mal genio, era muy cascarrabias, tenía una dialéctica plomiza que a veces un tanto encriptada. Cada vez que le llevaban a algún programa o le hacían alguna entrevista, siempre tenía sus respuestas escurridizas, contradictorias, pero a la vez muy coherentes, ¿no? Dentro de su contradicción. Es curioso porque también ha sido analizado visto como machista y como feminista a la vez, todo su cine. Invito a que lo busquen porque hay una cantidad de material analizando su trabajo desde el punto de vista feminista. Muy interesante, muy interesante. Y también era pues tan abstracto como concreto y tan poético como prosaico, tan marxista como individualista. Era una pura contradicción, el todo y la nada, ¿no? Eso para mí también es algo muy, muy importante, ¿no? Dentro de su... Y que define muy bien cómo sería su desarrollo en su cine, ¿no? Pues bueno, yo creo que por no pasar por alto, es importante hablar que en sus 60 años de profesión realizó todo tipo de géneros y formatos, entre los que nos podemos encontrar, bueno, dentro de sus 130 obras, que es una barbaridad, teniendo en cuenta que el ritmo habitual de muchas directoras y directores, por ejemplo, en España, es entre 3 a 5 años por película. Sí, sí. Salvo excepciones muy concretas. Sí, el ritmo es enorme. Claro, y a nivel internacional es más o menos parecido, salvo excepciones, tipo Woody Allen o algo así, que van rodando casi a peli por año, o iban rodando una peli al año. La mayoría están entre 3 y 5 años. Bueno, él se hacía 2 pelis al año de media. Entre ellas, claro, él probó con la comedia romántica, con el musical desestructurado, digamos, casi un desmusical, ¿no? Como es el caso de Una mujer es una mujer en 1961. Ya en 1961 está haciendo un musical en el que justamente en los momentos que va a empezar supuestamente, ¿no? La protagonista a cantar, se para la música, ¿no? Es una cosa... Sí, bueno, extraño, ¿no? o esa peli que tuvo como un acercamiento a lo que sería la grabación de un disco de los Rolling Stones también, claro, que fue tal, ¿no? Que además no tuvo paciencia y dejó el rodaje y al final la montó y tal. Bueno, pues... Claro, bueno, es que ocurría también que cuando él estaba rodando eso, estaba sucediendo el mayo francés. Entonces, él sentía un poco como, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Sí, yo tendría que estar estaba rodando... un poco en contra, ¿no? También, claro, de lo que es postulado, ¿no? Sí. Entonces, ese rodar político totalmente, ¿no? También realizó humor, con una ironía muy fuerte, como está siempre en todas sus obras. Ciencia ficción, cine apocalíptico, que muy interesante, cine político, policíaco, ensayo fílmico, vamos. Y luego todo hibridado a la vez. A medida que vas avanzando, vas viendo que todos sus gustos es como se va convirtiendo en una especie de collage, ¿no? Lo va mezclando todo y genera una serie de conceptos y de géneros ya difícilmente, ¿no? Clasificables. Bueno, creo que es importante hablar de su nacimiento, de su familia, ¿no? Él nace, aunque hay muy poca información realmente de toda su infancia, porque él siempre fue muy cuidadoso con todo lo que tenía que ver con su familia y sus relaciones. Digamos, él nunca quería hablar y hay como retazos, hay una serie de información que a veces se contradice, ¿no? Y bueno, pero sí que hay otra que sí que podemos saber, ¿no? Que, bueno, nace en París en 1930, en el seno de una familia de origen protestante, culta y acomodada, y muere el 13 de septiembre del 2022, el año pasado, a los 91 años, por medio del suicidio asistido,
Es verdad. que es legal. Sí, es verdad. Y Suiza. además yo creo que leí que fue un suicidio, porque él no tenía ninguna enfermedad. Estaba literalmente y siguiendo hasta el final. Estaba cansado. Sí, es Él lo que dijo, decía estoy que... cansado y yo me quiero... Bueno, hay que recordar que él era un fumador empedernido. No, que... y tuvo un accidente muy grave de moto. Tuvo un accidente muy grave de moto que le partió por dentro un montón de huesos y un montón de problemas con una recuperación muy larga y bueno, ahí tal. Pero bueno, que sepamos una enfermedad terminal no tenía. Él estaba ni nada. cansado, yo creo que él había dicho todo lo que tenía que decir. Dijo, pues ahí os dejo. Dice, si yo no puedo seguir creando películas, yo ¿para qué estoy aquí? ¿no? Menudo crack. Para mí es muy significativo también, ¿no? Que él eligiera el suicidio asistido, ¿no? Y bueno, también creo que la madre era una de las hijas de los fundadores del Paribas, del banco, o sea que es una familia acomodada. Bien, no era cualquier familia. Su padre era médico, su padre ¿no? médico, sí. Sí. Bueno, como él comenta en una entrevista sobre su infancia, dice que tuvo una infancia feliz, pero una juventud complicada. No le iba nada bien en los estudios, algo bastante común para muchos creadores, sobre todo experimentales, y ya que parece que no le motivaba nada lo que estudiaba y bueno, pues eso más hablando en la época, imaginemos en los años 40 y 50, el padre doctor, que ya era una profesión, digamos, de respeto, pues lo que quería el padre es que estudiara en la universidad y él parecía que no estaba muy interesante. Así que esto le generó un montón de conflictos con el padre y para colmo, dentro de su adolescencia rebelde, le dio por robar. Es que esto me parece tremendo, ¿no? Empezó a robar a familiares suyos, iba a sus casas y bueno, como muchos eran familiares adinerados. Y bueno, es algo parecido como lo que ocurre al final de la escapada, ¿no? En esa secuencia que va a visitar a esa amiga medio novia y mientras ella se está cambiando, él abre el armario. Bueno, pues él busca, sí, coge dinero. Básicamente, como además con mucha facilidad, ¿no? Bueno, pues básicamente está basado... Muy metafórico. Sí. Está basado en su vida. Por lo que cuenta su biógrafo, bueno, uno de los biógrafos, Colin McCabe, era tan poco cuidadoso al robar que parecía que estaba deseando ser atrapado, cosa que ocurrió finalmente cuando Godard contaba con 22 años, edad con la que pasó por la cárcel por primera vez. O sea... y parece ser que al principio eran como robos pequeñitos, ¿no? Como lo que se decía antiguamente sisar, ¿no? No sé si conoces tú, se usa por el norte allí esa... Sí. Pero la cuestión es que todo fue aumentando y llegó incluso a financiar el primer corto de su compañero de estudios Jack Rivet. El cortometraje La cuadrilla lo financió robándole a un tío suyo. O sea que... Robándole, como dice, al capitalismo directamente. Sí, bueno, puedes verlo como quieras, pero madre mía, sí. Así que finalmente... Pero fíjate lo que decías, que su padre, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba? Paul Godard. Que era médico, ¿no? Habíamos comentado. ¿Cuántas veces habríamos visto esa especie de dualidad de padre que no deja expresarse o no apoya al hijo en cuestión? O sea, el caldo de cultivo perfecto. Vamos. Sí, o que no quiere ser músico, como quiere ser es como que eso potencia la rebeldía. Potencia por arriba, ¿no? Totalmente. ¿Qué es lo que la potencia creativa, ¿no? ¿Qué es lo que no quieres que yo haga? Pues eso es lo que voy a hacer justamente, ¿sabes? Exactamente, sí. Bueno, al final todo esto termina que, bueno, le terminan encarcelando y el padre habla en la comisaría y para que lo dejaran, para que lo sacaran de la cárcel, lo ingresa en un hospital psiquiátrico.
Qué crack este bebé. Sí, durante más de 2 meses, donde le diagnostican una neurosis grave. Bueno, de esa parece que ahí, digamos que se sepa, es cuando termina ya su época de robos, pero bueno, digamos que lo pagó caro. Pasar en aquella época casi 3 meses en un hospital psiquiátrico no creo que fuera muy... No, plato de buen gusto. No, lo mismo se estaba mejor en la cárcel. También es verdad. Sí. En fin, bueno, como es comprensible, su padre tuvo una relación muy conflictiva con él. Sí. Además, el padre nunca aprobó su decisión de dedicarse al cine. Intentó disuadirlo de distintas formas, incluso le cortó todas las vías de financiación, ya que él criticaba todo, su forma de vivir, que decía que era demasiado bohemia, criticó su primer matrimonio con Ana Karina, todo. O sea, el gasto desmesurado, porque por lo visto era bastante derrochador. Bueno, así que eso creo que, bueno, logró casi al final de la vida del padre, logró volver a conectar un poco con él y luego incluso... Creo recordar que aparece en una de sus películas un poco antes de morir. Sí, por eso lo que comentaba antes, ¿no? ¿Cuántas veces habíamos visto, ¿no? Mozart y el padre, ¿no? No en el sentido musical, pero por ejemplo de instrumento, ¿no? Quería que tocase el piano, quería que tocase el violín, ¿no? Creo que era, ¿no? Violinista a corte, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto esto, ¿no? De eso, ¿no? Me parece y luego interesante. La otra dualidad, ¿no? Que es la madre, ¿no? Que la madre era la que realmente venía, pues eso, de una familia de banqueros, ¿no? De uno de los fundadores del Banco Paribas, que es uno de los de los bancos más poderosos a nivel mundial. Sí, para los que nos escuchan, que el ejemplo perfecto es que es el patrocinador desde hace muchos años del torneo de tenis tan famoso Roland Garros, por ejemplo. Creo que debe ser el primer banco francés, ¿no? Si no me equivoco, por ahí andará. Creo que es franco-suizo, creo recordar. Franco-suizo, ¿no? Ahora, bueno, pero vamos... No, bueno, vamos a ver, habría que ver porque como luego hay... Pero vamos, que no estamos hablando de un banco pequeñito ni un negocio ahí, no, estamos hablando de un señor banco, ¿no? Sí. Así que, bueno, la madre era bastante más bohemia y aventurera y siempre pues fue alentando... Bueno, apoyó, digamos, los intereses culturales a Godard, que Godard además, sobre todo y principalmente, lo que siempre fue es un gran lector. Un gran lector. De hecho, muchas de sus películas están basadas a su manera en muchos de los libros que él iba leyendo, ¿no? Como dice el otro José, las mamis, cuántos genios y cuántos de nosotros, de los que trabajamos en esto, debemos a las mamis la comprensión, ¿no? Sí, la comprensión del por qué dedicarse Es que si no hay apoyo por algún lado... Exactamente, pero suelen ser las mamás, suelen ser las mujeres que tienen un sentido creativo muy, o en ese sentido. Sí, por lo menos en esa época, ¿no? En esa época era muy... había ahí como una especie de equilibrio, ¿no? De equilibrio, o intento. Claro. La mala suerte es que lamentablemente, bueno, en aquella época, la madre se separa finalmente de Paul Godard y Odile, vamos. Y ella comienza a hacer su vida independiente, tiene una nueva pareja y como era una mujer bastante moderna. En aquella época, en los años 50, estaba muy de moda el uso de las Vespas, como podemos ver en mucho cine de esa época, ¿no? Del neorrealismo italiano. No, y simplemente al final de la escapada vamos para arriba y para abajo, ¿no? Es más, el rodó así, ¿no? Encima de una de ellas. Así que nada, resulta que tiene un accidente con la moto y sufre un golpe en la cabeza. Claro, no se usaba casco en aquella época y muere cuando tenía Godard 24 años. Así que, queda básicamente bajo la tutela del padre. No hay mucha más información a ese respecto. Lo que sí que en el momento en el que Godard ya empieza a rodar y encima en la década de los 60
se une al Partido Comunista francés. A partir de ahí ya sí que sí, corta, casi repudia a toda su familia, a su rica familia, y se despoja, digamos, de todo, o al menos eso es lo que cuentan, y corta la comunicación por completo con su padre y con gran parte de su familia, ¿no? Bueno, claro, hay que tener en cuenta que bueno, también en la burguesía en aquella época tampoco creo que quisieran tener mucha relación con él, ¿no? Pero bueno. También hay que tener en cuenta que aunque él muchas veces rechazó, o no lo rechazó, pero no le dio demasiada importancia a muchos de los premios que fue recibiendo en su larga filmografía, hay que hacer un recuento para darnos cuenta de la importancia, ¿no?, que también tuvo su cine en ciertos momentos de la historia, ¿no? Por ejemplo, en 1960 gana el Oso de Plata mejor director en el Festival de Cine de Berlín por Al final de la escapada, ¿no? El Oso de Oro en 1965, la mejor película en el Festival de Cine de Berlín otra vez, por Alphaville. León de Oro en 1983 por su película Carmen, Pasión y Muerte en el Festival de Cine de Venecia. Doble César honorífico, uno en 1987 y otro en 1998, dado por la Academia de Cine francés. Premio honorífico de la Academia de Cine Europeo en 2007, el cual, y esta es, luego ya empieza a ser como algo común dentro de su forma de ser, no fue a recoger. Como respuesta envió un modesto mensaje diciendo: no tengo la impresión de haber hecho una carrera, porque el premio honorífico era a toda una carrera. Y él ya en 2007 dice... Todavía estaba aquella. Claro, no tengo la impresión de haber hecho una carrera. O sea, sí, ya, claro, como siempre, molestando. Metiendo en el ojo. Sí, sí. Bueno, la polémica ya sí que saltó cuando en 2010 le dan el Oscar honorífico a toda una trayectoria profesional. Que bueno, ahí ya no es una carrera, es una trayectoria profesional, que supongo que profesional sí que se sentiría, pero el cual no fue a recoger en persona, ¿no? Bueno, y los medios de comunicación, pues aquí cómo va a ser, que no, tal, rasgándose las vestiduras. Ya ciertamente Godard, además, ya en aquella época era odiado por mucha gente. Y bueno, tras este revuelo, ¿no?, le preguntaron a su pareja y directora y pareja y montadora, guionista, Anne-Marie Biville, sí, que cuál era el motivo por el que no había ido a recogerlo. Y decía, es que ya es demasiado mayor, tenéis que tener en cuenta que él tenía ya 79 años, para este tipo de cosas, ¿no? Y dice, ¿usted haría ese esfuerzo solo por un trozo de metal? Pues claro, bueno, ¿tú qué lo harías? Si nos ponemos en la mente de cómo era Godard, de su personalidad, pues posiblemente no, porque mi nivel de locura no está hasta el punto del de Godard, sobre todo en la manera de ser, ¿no? Y que yo creo que él mismo fue alimentándose su ego, ¿no? También, ¿no? Entonces, pero fíjate tú que como Godard, yo renunciaría, hombre, a ver, no renunciaríamos a que algo como los Oscar te diese un reconocimiento a la trayectoria, ¿no? Pero sí que es verdad que Godard no es el único ejemplo, porque yo recuerdo también de así genios que rechazaron ir a la entrega de un premio, mismamente el difunto Vangelis ganó el Oscar con Carros de Fuego y no fue. Y cuando le preguntaron el por qué, dijo que estaba trabajando. Sí, dijo, ha habido varios casos. Bueno, el caso de Godard también es bastante curioso en este sentido, porque aunque él era un amante, o inicialmente era un amante del cine americano, hay que tener en cuenta, pues por ejemplo con Hitchcock, como una apasionada de su cine. Le tenía. Vamos, además con Hitchcock creo yo que sí que le escuché alguna vez en alguna entrevista hablar de él sonoramente. Sí, claro. Bueno, referirse a que el ruido, un libro de entrevista, exactamente, los ruidos tenían que llenar la imagen, ¿no? Lo que decía,
un ruido llenaba una imagen, lo que decía Hitchcock. Claro, En su tiempo, y Godard lo aplicaba mucho, ¿no? Bueno, claro, es que Hitchcock también trabajó mucho con el sonido. Muchísimo. Esto en algún momento también tendremos que hablar de él. Gran parte del cine de género americano, el tratamiento sonoro se lo debe a Hitchcock. Muchas de las claves, ¿no? Sí. Y en Godard igual. Pero también hay que tener en cuenta que Godard era un anticapitalista y generaba un odio profundo hacia el sistema norteamericano. Eso hay que tener en cuenta que una decisión como esta parece que es un poco para tocar las narices, pero era mucho más profundo que todo eso. Que al final fue recogerlo el productor de la película. Exactamente, sí, que al final se impone también un poco la cordura por parte del productor, que ve que claro, que es un reconocimiento que le puede sino que puede hacerle ser más fácil, ¿no? Conseguir que cierta más financiación, y sobre todo en esa última época que decías, que las pasó canutas para financiar sus proyectos. Bueno, esto tampoco hizo que cambiara mucho la situación, pero bueno, finalmente lo que sí que consiguió también, que fue uno de sus premios más negados, ¿no? El de Cannes. Que es el de Cannes. Es que claro, después de liarla como la liaron... Exactamente. Todo el amor que tenían en Berlín hacia él, pues bueno, al final, era el odio que tenían en el Festival de Cannes hacia él. Pero es que era buenísimo, porque las armó gordísimas, ¿eh? Sí, las armaron. Ojo, con mucha razón, porque yo creo que el punto culminante, y yo creo que fue aquella vez que acudió a Cannes, justo con el mayo mayo francés, y él decía o abogaba porque se parasen las proyecciones y los actores, y lo consiguieron. Entonces le llamaron de todo, no sé qué, de todo. Y Cannes, que ya era como el festival del guay, ¿no? Del guay, de lo chic. Ellos estaban quejando ya de que Cannes... de la deriva que estaba tomando, claro. Alucinas, pensarlo ahora, como si en aquel momento ellos pensaban que había una deriva hacia lo comercial. ¿Qué pensaría esta gente si los cogiéramos de los años 60 y los dejáramos ahora mismo y vieran la cartelera, ¿no? O sea, como dirían, ¿qué ha pasado con el cine, no? ¿Qué ha pasado con el cine? Es muy curioso. Es tremendo, vamos. Entonces, bueno, al final, curiosamente, recibe en 2014 por Adiós al lenguaje, que para mí me parece una maravilla. Entre otras cosas, el nombre de la película define totalmente ya la obra en sí misma. Y eso fue un premio del jurado y una Palma de Oro en 2018 por el libro de imágenes, un poquito antes de fallecer, que es también otro de sus ensayos que a mí me parece una maravilla, es una maravilla, del cual vamos a ir hablando, ¿no? Así que nada, ahí es nada, ¿no? ¿Quién quisiera, ¿no? tener una trayectoria con toda esta cantidad de premios importantes? Sí, la verdad que, además de la manera que era él, ¿no? Porque al final se hizo un poco de justicia, ¿no? Con lo de Cannes también, que yo creo que en su fuero interno le tenía un cariño enorme a ese festival, ¿no? Lo veía en sus inicios como el festival que luego no fue, ¿no? Por eso, ¿no? Por la debilidad que fue tomando. Bueno, la cantidad de premios, encima el de los Oscar, aunque a pesar de no haberlo recogido, es como una especie de ponerse un poco a alabar, ¿no? Lo que ha sido su carrera y su genialidad. Sí, ¿no? bueno, luego, a ver, escuchando algunas y leyendo algunas entrevistas de cuando le dieron el premio y luego con su fallecimiento, oyes barbaridades como no, pero en realidad es que de periodistas que en principio son que en principio saben sobre la cultura audiovisual y cinematográfica, y no, es que en realidad el premio Oscar se lo dieron por su primera etapa, como despreciando todo el cine que había hecho posterior a la Nouvelle Vague. O sea, eso es tremendo. Es que aquí, como expondrás y como veremos, ¿no? Un poco las distintas etapas desde el punto de vista más de que los afecta, ¿no? Sonoro, pero también desde una visión global, ¿no? Para que la gente que se acerque a escucharlo y no entienda un poco el mundo godarniano se centre un poco. Todas esas etapas, toda esa compartimentación de trabajo, normalmente la gente sigue quedando con esa primera época más comercial, ¿no? De banda aparte. Es muy interesante. Claro, y luego está ese break, ¿no? Pero que no es tampoco un break total, ¿no? Sino que va
evolucionando, pero para la gente, lo que comentabas tú al principio, involucionando, ¿no? Sí. Se despega del espectador un poco fácil, ¿no? Con esas primeras películas que yo creo que también son un poco fruto de esas fuentes americanas del cine, ¿no? De querer hacer... Sí, lo vamos a ir viendo también. Claro, por eso, ¿no? Él toma otro camino, ¿no? Y es el de la ruptura de, digamos lo que podríamos decir, la ruptura del pacto de ficción. O sea, quiere hacer consciente al público de que esto es una ficción cinematográfica y para hacerle reflexionar sobre una serie de temas, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho que gran parte, digamos, del tanto crítica como público se haya ido despegando de él. Es curioso, porque ha ido como en dirección contraria. Normalmente las directoras y los directores empiezan con películas que tienen un impacto más pequeño y suelen ir creciendo hacia el gran público porque también van siendo más conocidos. Y es al revés, empieza con un impacto muy grande y termina en un impacto muy pequeño. Pero curiosamente, esta primera época de Godard, que hablarás ahora ya pronto, tiene una experimentalidad también surgida de la propia necesidad también, de esos primeros rodajes. Y luego, en la evolución de su cine, todo eso, que si fuese un director normal sería al revés, es decir, los directores cuando empiezan están mucho más frescos, experimentan, tienen pocos recursos, sacan máximo provecho, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y luego van evolucionando en su cine y se van haciendo más predecibles dentro de su estilo, es verdad, es normal. En este caso no, en este caso esa experimentalidad, esa transgresión, fruto un poco también en parte a la necesidad, fue exponencialmente subiendo, ¿no? Hasta el final de su obra, ¿no? Ya a lo bestia, ¿no? Sí, totalmente. Lo que sí que está claro es que él siempre desde el inicio tuvo un interés hacia el sonido, hacia el uso del sonido cinematográfico, ¿no? Tremendo. Por ejemplo, en 1966, en una entrevista para la revista británica Sight and Sound, comenta, siempre se habla del cine desde el punto de vista de las imágenes y actualmente estoy más interesado en el sonido. Joder, en el 66. En el 66 él ya lo tenía clarísimo, vamos. Clarinete. Sí. Yo creo que todo eso parte, y él en su interés por expandir la narrativa cinematográfica, ¿no? Unido a su personalidad experimentadora y reflexiva, todo esto le lleva a estar muy involucrado y en ocasiones incluso a hacer él mismo la postproducción y la mezcla de sonido de sus películas, ¿no? Sí. Por ese deseo también de control, que eso luego le generaría también muchos conflictos con parte del equipo, porque la verdad que exactamente. A veces hace que esto supone una dificultad extra ya desde el punto de vista profesional, a veces es una dificultad, ¿no? Que cuando te dan muy poco margen de maniobra y tienes un director que está ahí como en cada detalle, no, esto para acá, no, esto para allá. Claro, y por eso yo creo que esa primera época de Godard, ¿no? De los 60, ¿no? Desde los 70, es muy importante desde el punto de vista sonoro. Porque, repito, esa necesidad, esas pocas condiciones económicas le hacen asumir asumir todo el rodaje, ¿no? El control sobre todo el rodaje de lo que comentabas, pero también le hace agudizar el ingenio y darse cuenta de muchísimas cosas que él podía realizar a posteriori, ¿no? En lo que se llamaba, lo que hablamos antes del doblaje o la posincronización, ¿no? Y que se ve mucho en al final de la escapada, la manera de rodar rodar con la cámara sobre una moto, persiguiendo por la avenida a los protagonistas, ¿no? A mí esa primera época, más que en sí por la creatividad de la historia o del guión o de la puesta en imagen, a mí me parece que sonoramente, sin dársele incluso cuenta, marca una cierta estética o un cierto modo de hacer las cosas, sello Godard, sello Godard, que hoy en día ya no lo vemos. Bueno, hay justamente la etapa de la Nouvelle Vague, que es con la que vamos a comenzar ahora, toda esa experimentación que él tuvo, cómo trabajaba el sonido y cómo trabajaba con el montaje de imagen y tal, creo que es una de las que está actualmente más absorbida en el cine actual, en un tipo de cine actual. Lo que no está absorbido y va a tardar décadas en que
esa forma de trabajo, digamos, pueda verse con normalidad o pueda ser recibida con normalidad por parte del público, pasarán décadas, es la última etapa de su cine. Claro. En la que hay una... Es como si cogieras la postproducción de sonido y la hicieras saltar por los aires, ¿no? O lo tiraras ahí yendo a la contra de todos los dogmas. O sea, todo al revés, todo al revés. Todo lo que... Totalmente lo que... Una deconstrucción. Sí, que parece que si no... Por momentos es interesante. Es como si le hubieras dado el proyecto a alguien que no ha postproducido nunca una película. Incluso peor. Porque normalmente alguien, aunque no hubiera postproducido nunca una película, buscaría, por ejemplo, una continuidad o algo así, y él rompe todo, continuamente rompe las continuidades, los posicionamientos y tal, pero bueno, lo vamos a ir viendo porque hay... Sí, traigo algunos ejemplos muy concretos sonoros. Sí, es muy interesante porque con Godard nacen muchísimas técnicas que cuando te comentaba de la época actual, que tú hablabas ahora de absorberlo, ¿no? Que quizás ha absorbido las maneras de montaje que se hacían en la Nouvelle Vague, ¿no? Sí, totalmente. Cortes, etc. Pero, por ejemplo, hay una cuestión que sí que se es más recatado a la hora de utilizar, y es ese concepto que tenía Godard, que era la interferencia sonora, que era maravilloso. Bueno, es decir, ahora mismo nosotros en una secuencia que transcurre en la calle, con dos personajes en una calle, hablando, ¿vale? Normalmente tenemos que predominar el diálogo, ¿no? Sobre todas las cosas, ¿no? Claro. Está ahí la cúpula. Godard es que estamos en otro punto. ¿eh? Es que estamos en otro punto ahora mismo. Godard hacía totalmente lo contrario. Sí, es que estamos en otro momento dentro de la cultura cinematográfica. Bueno, demasiado hay que purismo. ver. Bueno. Creo que no sé si nos estamos saliendo un poco del tema, pero creo que estamos siendo demasiado estamos pensando demasiado en el público, en que el público no se pierda, en que el público no se sobresalte, en el que el público lo entienda todo a la perfección. Yo no sé cuántas conversaciones tengo de esta propuesta, simplemente por mí, con las directoras y los directores sobre estas cuestiones. De esto se va a entender, no se va a entender, romper o no romper la continuidad. Hay mucho miedo a que el público, a lo mejor es por la cantidad de canales y de posibilidades que hay, por ejemplo, en las plataformas, de decir, pues lo paro y salto de otra película. Tenemos mucho miedo de perder la atención del espectador. Y en aquella época, bueno, simplemente también por el hecho de que alguien llegaba y pagaba una entrada en una sala de cine, ¿no? Posiblemente le frenaba a la hora de levantarse de la sala y marcharse. Se quedaba hasta el final, y a veces al quedarse hasta el final tú entiendes el motivo por el que se está haciendo algo de esa manera. Claro, porque era una experiencia más reposada que actualmente hoy en día, ¿no? Que vamos de uno a otro, ¿no? Como las series y series de capítulos seguidos y capítulos seguidos. No da tiempo a la reflexión y el porqué para de nada. las cosas. Ahora mismo es devorar. Ahora mismo es devorar, y antes, a ver, no todo el cine era así, claro, lógicamente, que esto siempre es un poco hablar en general. Sí. Pero antes sí que el cine se planteaba un poco más hacia la reflexión, así a grandes rasgos. No sé si... habría que poner muchos matices en esto que estoy diciendo, pero bueno, volvemos. Sí, vamos a Nouvelle Vague. Sí, sobre su primera etapa. Bueno, claro, es que hay que tener en cuenta que llega la Nouvelle Vague y claro, todo el cine internacional cambia, ¿no? Bueno, por hacer una serie de antecedentes, ¿no? La Nouvelle Vague aparece, bueno, en 1950, a finales. Está formado por un grupo heterodoxo de directores franceses que se contraponen al cine de masas, que es interesante porque todo el rato estamos girando con esto, y él, al fin y al cabo, si nos damos cuenta, aunque la Nouvelle Vague se puede decir que también fue una invención de una serie de críticos cinematográficos, porque sabes que es como que se intenta siempre poner como en nichos, ¿no? a cierto grupo, a ciertas generaciones de personas, para intentar entender mejor lo que está pasando, ¿no? Pero esto de la contraposición al cine de masas, yo creo que es uno de los elementos que más se va a ir viendo y va a llevar hasta sus últimas consecuencias Godard, ¿no? Bueno, algunos de los directores que están incluidos en este movimiento fueron André Bazin,
Claude Chabrol, François Truffaut, Eric Romer, o como la pronunciación francesa me permita. Esto por un lado, ¿no? Por otro lado, y aquí hay un poco de controversia, porque algunos los añaden también dentro de la Nouvelle Vague, aunque no es así. No se podemos encontrar a Alain René, a Chris Maker, a Agnès Varda, pero en realidad ellos pertenecían a otro movimiento que le llaman Rive Rouge, que es como algo así como la margen izquierda, ¿no? Y de hecho la línea de trabajo que tenían estos directores era bastante diferente. Lo que pasa que conviven en la misma época y por eso muchas veces lo mezclamos y pensamos, no, esto es Nouvelle Vague, aunque... Y de hecho, entre ellos, como se puede ver en algunos casos, no se llevan muy bien en su inicio y algunos al final, ¿no? Como el famoso caso de Agnès Varda con Godard, que le hizo un plantón mítico y terminaron al final de la vida. Le hizo un plantón muy al estilo de Godard. Muy al estilo de Godard. Se marchó siendo Godard. Tremendo, vamos, tremendo. Esto es como de, bueno, esto es así, si lo acepta bien, si no, pues no daba margen a mucho más. Bueno, la verdad es que da un poco de mareo pensar en la cantidad de directores y directoras interesantes que dio esta generación. O sea, entre todos estos nombres hay una cantidad de grandes películas que a mí además, me da mareo. Todas aportando algo, ¿eh? Todas aportando algo a nivel estético, narrativo, siempre aportando algo, ¿eh? Qué raro encontrar una época con tanta carga intelectual, tanta carga artística y tanta carga técnica con las limitaciones tecnológicas que había en la época, ¿eh? Sí, pues parte de esto es interesante, ya que fue propiciado pues gracias al apoyo que comienza a darse desde la política al cine francés, ¿no? Apoyo económico. Se empieza a considerar como parte de la identidad francesa, ¿no? Entre otras cosas porque el ministro de Cultura en aquel momento era André Malraux, que es, pues un escritor, filósofo, y además... lo que debería ser un cargo electo que dirigiese cultura, más o menos. Sí, claro. Con una cierta inquietud. Bueno, es que el nivel es muy alto, o sea, no estamos hablando de cualquiera, de poner ahí de ministro. Y pues además Malraux fue una influencia también muy importante para Godard, ya que él ha dicho en más de una ocasión que él se dedica al cine tras leer el ensayo de Malraux de Esbozo de una psicología del cine. O sea, eso... Bueno... En este breve ensayo, que me parece súper interesante, Malraux reflexiona sobre la naturaleza del cine y su capacidad para representar la psicología humana y cómo las técnicas cinematográficas pueden usarse para comunicar estados mentales y emocionales complejos. Bueno, hace una especial referencia al uso de la edición, el plano y al sonido como medio expresivo y diferenciador del teatro, la fotografía, la pintura y la literatura, ¿no? Que era como... En aquella época había mucha, digamos... como había mucha discusión sobre esto, que sigue habiendo en muchos momentos. Bueno, he seleccionado unos fragmentos de este pequeño... de este ensayo, que me han parecido muy, muy interesantes. Y que me parece también que hay una influencia muy grande en la evolución expresiva en el cine de Godard, ¿no? Bueno, pues... Vamos a ellos. Vamos a ello. Cuéntanos. Dice, mientras solo fue el medio de reproducción de personajes en movimiento, el cine no era más un arte que la fonografía o la fotografía. El medio de reproducción del cine era la foto, que se movía, pero su medio de expresión era la sucesión de planos. De la división en planos, es decir, de la independencia del operador y del director ante la misma escena, nació, pues, la posibilidad de expresión del cine. Nació el cine como arte. El cine sonoro no es un perfeccionamiento del cine mudo.
Esto es muy interesante. Como tampoco el elevador es un perfeccionamiento del rascacielos. El rascacielos nació del descubrimiento del concreto y del elevador. El cine moderno nació no de la posibilidad de hacer oír palabras cuando hablan los personajes del mudo, sino de las posibilidades conjugadas de expresión de la imagen y el sonido. Mientras el sonido solo fue una fonografía, fue tan irrisorio como la película muda mientras permaneció como fotografía. Se convirtió en un arte cuando los directores entendieron que el abuelo del sonido de las películas sonoras no era el disco, sino la composición radiofónica. ¿Qué te parece? Totalmente cierto. Vamos, lo secundo palabra por palabra. Además que el cine siempre ha sido sonoro, pero en la extensión de la palabra, yo creo que el verdadero cine antes del cine es el radiofónico. Pues Malgó lo tenía clarísimo en el año 46. En el año 46. Sí, en el 46. Me parece una reflexión lapidaria y esclarecedora de muchos de los prejuicios que ha tenido el cine sonoro a lo largo de su historia, en su nacimiento. Por otro lado, también este ensayo plantea una cuestión muy interesante y es el poder que tiene el sonido para hablar del interior de las emociones de los personajes. Claro, el sonido y la música, la banda sonora al conjunto, ¿no? Sí, sí. Cosa que con texto sería complicado, tienes que empezar a usar una voz en off o algo así, pero digamos con una... a plano parado, digamos, a un plano fijo con la imagen de la actriz o del actor, es complicado. Bueno, hay maestros en esto, también es verdad, que como Hanek, ¿no? Que te deja parada una cámara delante de una persona con poco movimiento y durante un minuto y dices... Y te pones a componer una historia dentro de tu cabeza sobre las transformaciones emocionales que está sufriendo esa persona en esa situación, ¿no? Claro, porque al final yo me acuerdo una cita, un aforismo de Bresson que decía: si lo que el ojo no ve, lo pide el oído. Es decir, ¿no? En ese sentido de que cuando estás en esa situación a la que aducías ahora mismo, de un plano fijo, en el que el ojo se cansa, no ve nada, el oído es el que pide. Entonces ahí está la verdadera potencia del sonido que yo siempre digo, ¿no? En la manera de que puede mover un plano estático, más allá del arte que tenga el director para darlo, ese sonido subjetivo, ese sonido subliminal, ¿no? De la consciencia de tu personaje, donde tú lo puedes interpretar de mil maneras. Es curioso posibles, porque el sonido hace evidente el estado emocional del personaje, pero a la vez el espectador recibe esa información en muchos momentos de manera inconsciente. Exactamente. O sea, hay como se genera una conexión entre el mundo interno de este personaje con el espectador por medio del sonido. Sí, sí. Eso es, para mí, considero que es uno de los grandes poderes que continuamente... Exactamente. Exactamente. Para mí, y yo siempre lo hemos hablado, José, es esas tres patas que para mí tiene el sonido, ¿no? Aparte de esa servidumbre, ¿no? A la imagen, ¿no? Que yo creo que ya se ha conseguido despojar un poco de esa servidumbre, porque el sonido es el único que puede elevar narrativamente una imagen, ¿no? Ese poder del campo del off que tiene el sonido que no tiene la imagen, o que no ha llegado a la imagen todavía, ¿no? Esos 360 grados en los que narrativamente puede influir de una manera o de otra, ese sonido subjetivo, ¿no? Ese sonido psicológico, ¿no? Que estabas hablando ahora mismo, y para mí también está ese otro poder sonoro que es el silencio. Que el silencio no es silencio per se, el silencio es sonido también, utilizado como tal, ¿no? Ahí lo tenía Godard, por ejemplo, lo tenía clarísimo y usó... Esas rupturas que hacía, esas rupturas que hacía técnicas, además, técnicas, a lo bestia, y que funcionaban. O sea, yo entiendo a un espectador en una sala de cine que diga: ¿qué ha pasado aquí? Se les ha apagado se ha ido el amplificador, ¿no? El amplificador se ha ido tal. No, tenía un porqué, ¿no? De ahí el genio de Godard también en eso, la transgresión, ¿no? Con el sonido, ¿no? Sí, pues es interesante como todo estas reflexiones, bueno, hay que tener en cuenta que Godard siempre está reflexionando sobre todo, o sea, ¿no? Es una persona que es como siempre encerrado ahí en su mente, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver cómo estos ciertos elementos vamos a encontrarlos ya en su película de 1960 al final de la escapada, ¿no?
Bueno, decir que es el primer largometraje del director, que considerada una de las obras claves de la Nouvelle Vague, ya que además era muy fresca para su época, ¿no? Tiene una forma de rodar, como digamos, casi por momentos, casi documental por momentos. Pero tenía esa parte muy realista, porque había gente, me acuerdo, de ver algunas imágenes de entrevistas con la gente que fueron a ver esa película después, y decían que era muy real, que era como la vida misma, cuando era una historia de ficción. Sí, y además es curioso porque su uso de montaje disruptivo, ¿no? El uso de los jump cut, ¿no? Y bueno, el uso de la cámara en mano, es curioso porque tú lo ves y bueno, ahora lo vamos a ver, pero muchas veces el público no se daba cuenta de esa parafernalia, ¿no? De ese juego. De ese juego y ese corte para generar una especie de movimiento interno que tú luego estás viendo que dices, ¿por qué? Si dices, si es que esto seguramente no, está totalmente... él lo ha comentado, que eran cortes que él hacía porque le apetecía hacerlos y porque quería generar una serie de emoción en el público. Bueno... que no era porque al principio se pensaba que a lo mejor era porque como era rodaje en película y había poco presupuesto y tal, que a lo mejor se le acababa la película y continuaban rodando desde ahí, pero no, luego él dijo, no, que para nada, que esto está hecho así porque yo quería. Pero es curioso que tú lo ves y dices, no veas todos estos cortes, esto tal, pero por el público no es recibido como si hubiera cortes. Para el público en muchos casos... como está tan metido dentro de la historia, lo ve como un elemento continuo. Es muy interesante, ¿no? Bueno, todo esto se ve a la perfección, por ejemplo, en el movimiento Dogma 95, toda esta etapa Nouvelle Vague, es que lo ves claramente, ¿no? Ellos pensaban que estaban inventando algo en el año 95, pero en realidad lo que estaban es intentando llevar estos planteamientos del cine de Godard, llevarlo hasta el extremo, ¿no? Bueno, luego ya muchos de ellos abandonaron esta vía y demás, ¿no? Pero bueno, pues nada, vamos a ver este fragmento al final de la escapada, ¿no? Sí. El fragmento en el que... Belmondo y Patricia, Sieber, atraviesan en coche París. Así que vamos con ellos. Ok. Et ta Ford, tu ne l'as plus? Elle est au garage. Allez, quoi, je reste avec toi. De toute façon, j'ai mal à la tête. On sera pas ensemble, mais je voudrais rester à côté de toi. Non, ce n'est pas ça, Michel. Pourquoi vous êtes triste? Parce que je suis triste. C'est idiot. Pourquoi tu es triste? C'est mieux quand je dis vous ou tu. Pareil, je peux pas me passer de toi. Tu peux très bien. Oui, mais je veux pas. Regarde une Talbot, elle est belle, 2,5 litres. Tu es un garçon. Quoi? Je ne sais pas. Patricia, regarde-moi. C'est interdit d'aller voir ce type. Hélas, hélas, hélas. J'aime une fille qui a une très jolie nuque, de très jolis seins, une très jolie voix, de très jolis poignets, un très joli front, de très jolis genoux. Mais qui est lâche. C'est là, stop. Attends, je vais me garer, quoi. Non, c'est inutile. Bon, fous le camp. Je ne veux plus te voir. Fous le camp. Bueno, pues resulta interesante ver cómo aquí en esta película él
va generando cortes, como hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, cuando dice très joli, Sí. que va un corte, otro corte, cada vez que dice très joli es como Sí. un corte, otro corte, Sí. que es como súper evidente, ¿no? Para crear como un ritmo poético también, ¿no? Exactamente, muy musical al fin y al Sí. cabo. Y es lo Sí, que sí. te comentaba desde antes, que ahí se demuestra cómo crea una cierta estética del sonido, ¿no? Porque Sí. es verdad que lo fan que es del montaje, que descubre a posteriori, Claro. claro, que va De descubriendo a montaje posteriori por eso. de sonido, de montaje de sonido. De montaje de sonido, Sí. él siempre perseguía esos 4 pilares que decía él, que era la métrica, la rítmica, ¿no? La tonalidad y la armonía. Eso Sí. siempre lo tenía muy en cuenta, ¿no? Y se puede observar perfectamente lo que estabas comentando en esa secuencia del coche, Sí. ¿no? Cómo esos cortes parece que llevan una cierta musicalidad. Está marcado rítmicamente, ¿no? Sí. Y al final en montaje de sonido lo que hacemos nosotros muchas veces es muy musical. Es Sí, sí, jugar claro, con esos totalmente, ritmos, ¿no? Con esa totalmente. métrica, ¿no? Sí. Ujú, me parece muy También interesante. es interesante ver en Ujú. este fragmento, porque Sí. como es su primera etapa, el sonido todavía, o sea, se ve claramente que está trabajando Ujú. o está innovando o está buscando algo, mejor dicho, con el montaje de imagen, pero todavía no lo está usando con el montaje de sonido. Él está generando cortes de imagen y crea un colchón continuo, ¿no? Con un sonido de Exactamente. tráfico, además de un tráfico parado en la calle. Sí. O sea, Sí, no sí. es un sonido de tráfico de mientras vamos en el coche, sino Ujú. que es como alguien grabando un ambiente en una avenida, Sí. ¿no? Ujú. Una conversación totalmente casi en off, ¿no? Porque tenemos a Micael, ¿no? A Belmondo. Ujú. Lo tenemos en off todo el rato. Además, toda esta secuencia está doblada por completo, ¿no? Sí, como toda la película. Sí. Y no ha jugado, no ha jugado a ningún corte, a meter ningún elemento de un motor extra, no ha hecho nada de eso. Ha jugado con la música, Sí. a generar un colchón con el ambiente de tráfico, a poner la voz limpia y ya está, ¿no? Entonces es interesante verlo, que él empieza desde un punto que es bastante convencional, Exactamente. desde el sonido, Sí, ¿no? sí. Y Desde una continuidad, ¿no? Desde un récord, desde el ¿no? uso de la continuidad, que es en Sí, realidad sí. lo que en la generalidad de las veces hacemos, ¿no? Hoy en día, si tú, a no ser que la película, la narrativa te lo esté pidiendo, tú generarías una continuidad en todo esto. Pero en cambio, Exactamente. sí que en Dogma, la gente de Dogma 95 sí que habrían generado tantos cortes de sonido como cortes de imagen, y además los habrían potenciado, ¿no? Que era un elemento que hacían mucho, ¿no? Que a lo mejor montaban un sonido, aunque eso iba en contra realmente de sus directrices, Sí. pero montaban el sonido de un coche que justamente en su punto más alto es cuando venía el corte, Cuando venía el corte, de ¿no? imagen, ¿no? Sí, Para potenciar todavía más esa ruptura, Bueno, ¿no? algunas fases de eso lo encontramos en la actualidad, ¿eh? Y lo aplicamos también muchas veces, ¿no? Sí, es sí, decir, bueno, los puentes de una manera sonoros muy 3 efectista. frames antes de cortar los planos. Claro. Es decir, todo viene heredado un poco de ahí, pero aquí sí que vemos un poco yo creo que esa parte de Sí. necesidad de Godard en esta primera película, con todos los medios que le rodeaban, ¿no? De encontrar el sonido, ¿no? Todavía mandaba un poco la imagen ahí, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera, ¿no? No tomaba demasiado riesgo. Así hacía jump cuts, de imagen, pero no de sonido, ¿no? Porque buscaba un cierto convencionalismo. Yo creo que buscando lo que le funciona, no tanto la transgresión, que sí, por ejemplo, yo creo, a mi modo de ver, al final de la escapada, hace con el diálogo posincronizado. Es decir, ahí sí que se toma verdaderas licencias, como imbuirlo en el ambiente dentro, hacer que el espectador, incluso poner a los personajes de espaldas, etc. ¿no? Pero en cuanto a lo que se refiere, lo que comentabas muy bien, muy acertadamente, de esa continuidad, ¿no? Buscar ese ritmo continuo de una manera un tanto más conservadora que, por ejemplo, en el tratamiento de la voz, que es mucho más transgresor en esta primera película, que luego va evolucionando, pero en los dos lados ya, ¿no? Sí. Luego toma, como vamos a ir viendo, una libertad completa y absoluta, ¿no? Bueno, en otro de los fragmentos que vamos a escuchar, y
Pues bueno, es cuando se desarrolla en la habitación de Patricia, ¿no? Sí. Y bueno, hace un uso muy interesante de la sirena, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, aquí vemos como él intencionadamente mete una sirena de un coche, ¿no? Perdón, de una ambulancia, creo recordar. Y vamos a verlo y seguimos vamos a verlo comentando. porque para mí es muy esclarecedora, ¿eh? Sí. En materia sonora. Comme Stockholm. Tous ceux qui en reviennent disent « Les Suédoises sont formidables, je m'en suis envoyé 3 par jour, vas-y ». Moi, j'y suis allé. C'est faux. D'abord, les Suédoises sont très différentes de ce qu'elles sont à Paris, et puis elles sont en général aussi moches que les Parisiennes. Mais non, les Suédoises, elles sont très jolies. Non, non, c'est une légende. Une ou deux, oui, d'accord. Exactement comme à Paris ou à Londres, mais pas toutes. Non, les seules villes où toutes les filles qu'on croise dans la rue sont assez jolies, pas sublimes, d'accord. Mais comme toi, charmantes. Des filles à qui on peut mettre, je sais pas moi, 15 sur 20, parce qu'elles ont toutes quelque chose. C'est ni Rome, ni Paris, ni Rio de Janeiro, c'est Lausanne et Genève. Toi aussi, dis-moi quelque chose de gentil. Mais moi aussi, je ne sais pas. Vale, pues ahí lo vemos claramente, ¿no? Como él usa una sirena de una ambulancia o de un camión de bomberos. Claro. Bueno, yo creo que es un camión de bomberos. Hay libre interpretación, pero me quedo con ese sonido narrativo, con ese sonido fuera de campo. Claro. Que para mí está magistralmente utilizado porque realmente le está escapando de un asesinato que cometió la película. Entonces es como una especie de alarma, ¿no? Claro, tómatelo claro, como puedas, ¿no? Es muy interesante, pero además, fíjate antes lo que te comentaba de la interferencia sonora, ¿no? Cómo poner a los ruidos por encima casi de la voz. Sí. De los actores. Sí. Y cómo lo sitúa por encima, ¿no? Lo distorsiona la propia voz casi, ¿no? La sitúa por encima. Era un maestro. Sí, no le importaba mucho. Te metía de repente un volumen importante para un efecto que en principio está incluso molestando, digamos, está enturbiando el diálogo, pero eso a él no le importaba, porque es verdad que en la vida ocurre esto bastante. Ese concepto de interferencia sonora que te comentaba antes, ¿no? Se dio cuenta de por qué no poner, claro, fruto de las carencias del sonido, de no tener sonido directo, él pensó, hostia, puedo reconstruirlo después en posincronización, y lo que pretendo es ser hiperrealista. ¿Y cómo se es hiperrealista? Acercando al balanceo natural de los ruidos con respecto a la voz humana en una situación como es una avenida de los Campos Elíseos, ¿no? Sí, totalmente. Es verdad que en este caso está hiperdesarrollado, ¿no? Pero por encima, ¿no? Por ejemplo, la unión de los ejemplos que hemos visto hasta ahora está en otra de las secuencias, que es cuando se meten debajo de las sábanas, ¿no? Ahí tenemos lo vamos a ver, tenemos una continuidad de sonido de montaje, que no de imagen, y tenemos además el uso de una fuente de sonido que genera también una tensión que en realidad está ahí un poco también en el límite de la molestia, ¿no? Nous interrompons pour quelques instants nos émissions afin de procéder à la synchronisation de nos réseaux. C'est étrange. Quoi? Je vois mon reflet dans vos yeux. J'arrive parce que c'est vraiment le rapprochement franco-américain. On se cache comme les éléphants quand ils sont heureux. Les hanches d'une femme, c'est très émouvant. J'ai trop chaud. Si c'était un autre type que moi qui caressait, t'en ficherais ou pas? Tu m'as déjà demandé. L'émission Travaillez en musique va commencer. À vous, Travaillez en musique. Et voilà.
Maravillosa. A mí me parece maravillosa. Que a lo mejor tiene también ese sentido, ¿no? De todo lo que está ocurriendo debajo de la sábana que no escuchamos, sea actividad sexual o jugueteo. Exactamente, y esa claro. incomodidad hacia el espectador, porque Godard era un tipo que no se lo ponía fácil al espectador. No. Al espectador que llamo yo oyente, nunca. Y además hay un detalle en la secuencia fascinante, que es cómo pasa de lo que llamaría nuestro admirado Michel Chion el sonido on-air, de la radio de espectador, pasa a ser casi una banda sonora extradiegética tronadora. Sí, en un momento dado, para total incomodar más, con una ventana abierta, además, que es la perfecta coartada para todavía incomodar más, ¿no? Totalmente. Además, maravilloso. Toda la secuencia de esta película está girando en torno a los deseos de él de hacer con ella, y ella está decidiendo que sí o que no, y entonces nunca se termina de saber si ha habido sexo, si no ha habido sexo, si él ha conseguido lo que quería, si ella lo ha mantenido ahí, digamos, como a raya, por así decirlo. Y claro, ese elemento de radio todavía que recae más, como que no juega a momento idílico. Claro, es que exactamente, porque hay una disruptura de la que era maestro. O sea, es el maestro de la molestia y de la molestia sonora, ¿no? Te hace esforzarte para imaginarte, o sea, pero tú no das. A ver, fíjate cómo inconscientemente, y él, el espectador, pero conscientemente él, te lleva a pensar una cosa y luego ya romper con ese pensamiento, ¿no? Decir, oscuas, ahora me pone el sonido de esta radio, no me entero qué pasa, se va el plano fuera de ellos dos. ¿no? Cuando corta la radio, corta el plano y ya estamos en otro momento. Entonces, ha habido un salto de tiempo ahí. Sí, me parece muy maravilloso. Interesante. Y luego, por otro lado, vuelve a jugar, ¿no? con el ritmo del diálogo. Claro. Para crear esos cortes en la imagen, en los que hay una continuidad total en el texto, pero visualmente vemos que ella está con la cabeza por fuera, luego está por dentro, no se ha preocupado demasiado. También hay una serie de limitaciones técnicas de la época, pero hoy en día esta secuencia lo primero es que habrías puesto un montón de sonido de tela, de cama y tal, y aquí básicamente hay un ambiente de coche, un crujidito de cama ahí mínimo, y diálogo a tope, y luego porque salta la radio, pero fíjate que la que están liando debajo de la cama y no oímos apenas, oímos más el tráfico que otra cosa. Mira, fíjate, es una posterior conversación que surge, ¿no? de estas cosas, ¿no? De cómo lo afrontaban en aquella época también, ¿no? Quizás menos es más a veces, y estamos hiperfoliando nuestros trabajos a veces, ¿no? Demasiado efecto sala, ¿no? Queremos ser demasiado realistas. Bueno. Cuando Godard era realista y rupturista con menos, es tremendo, ¿no? Es una conversación que es está interesante, ahí, es interesante. Es como, ¿no? como si el cine documental al final se hubiera introducido en el cine de ficción, ¿no? Exactamente, y entonces ¿no? queremos siempre recrear una realidad absoluta y nos obsesionamos muchísimo en que parezca todo totalmente real. O sea, le metemos más sonidos muchas veces que la propia realidad tiene, ¿no? Claro, porque es en esa secuencia, fíjate, José, que si tú añades las capas de Foley de los movimientos de las sábanas, quizás puedes buscar una cierta incomodidad, pero es una incomodidad que yo llamaría impostora, porque es que funciona perfectamente sin ella así, porque incomodas más, porque no tienes una referencia de dónde están, ¿no? Del sistema donde están, ¿no? De ese y no sonido. Sabes si están teniendo sexo, si están peleando, si se están riendo. Exactamente. Sí, te quedas con la duda. Es curiosísimo. Muy interesante, me parece una secuencia muy esclarecedora en muchos términos. Comment vous expliquez cette espèce de fascination que vous exercez sur la presse internationale? En fait, que vous vous défendiez ou pas, vous êtes une star quand vous êtes à Cannes au même titre qu'Alain Delon, que Gérard Depardieu ou que les acteurs. Hélas, oui. Pourquoi hélas? Parce qu'on s'intéresse plus à la personne qu'à la chose. Bueno, pues hasta aquí llegamos en este primer episodio, que sirve de presentación para este nuevo mundo sonoro de la bobina sonora en formato podcast, en esta primera parte, que es el Gabinete de las Reflexiones Sonoras, aquí con nuestro querido José Tomé.
donde, como ven, nos hemos adentrado en la obra un poco a modo biográfica en este primer episodio y ya abordando esa primera etapa que tiene una fuerte connotación sonora, como es la Nouvelle Vague, del genio francés y el maestro transgresor Jean-Luc Godard. Bueno, nada más me queda que agradecerles la deferencia a aquellos que osen acercarse a este primer episodio, y de verdad que lo hacemos con todo el corazón y bueno, esperamos que sea este un espacio en el que sirva de utilidad y lo encuentren interesante para acercarnos a aquellos mundos sonoros de diversos personajes o de plantear cuestiones que habitualmente pues pasan un poco por alto dentro de nuestro querido oficio, ¿no? Desde el punto de vista artístico y creativo. Muy bien, pues nada más. Os esperamos en el segundo episodio. Un abrazo sonoro a todos, todas. Don José, le esperamos en el segundo episodio, donde nos adentraremos en los vericuetos de las distintas etapas desde la perspectiva sonora siempre de ese maestro Jean-Luc Godard. Hasta pronto.